Muy buenos días, estimados estudiantes. Con el contenido 5 cerramos no solo la unidad 5, sino todo el curso de operaciones psicológicas aplicadas a la seguridad ciudadana. Hoy culminamos el ciclo. Aprendimos a diagnosticar amenazas, a diseñar contramedidas, a medir percepciones y sentimientos, a aprender de cada crisis y ahora a rendir cuentas con evidencia científica para legitimar la acción pública. El resultado de aprendizaje: 3 de esta unidad les exige elaborar un informe de rendición de cuentas que correlacione los resultados de la comunicación con los objetivos superiores de seguridad ciudadana, y eso es exactamente lo que convierte toda la cadena de valor de esta asignatura en legitimidad institucional concreta. La rendición de cuentas no es un trámite administrativo ni un ejercicio de relaciones públicas, es el mecanismo ético y legal mediante el cual quienes gestionamos recursos públicos informamos, justificamos y asumimos responsabilidad por los resultados obtenidos. En seguridad ciudadana, donde el principal activo es la confianza de la gente, la rendición de cuentas transparente y basada en datos es la única forma democrática de mantener la legitimidad. Sin ella, toda la sofisticación técnica que hemos aprendido sería inútil. El informe de rendición de cuentas que ustedes deben dominar tiene un núcleo argumental, la matriz de correlación de impacto. No basta con decir que hicimos campañas o que la percepción mejoró. Hay que demostrar cómo esa mejora contribuyó a objetivos estratégicos como fortalecer la cohesión social, aumentar la cooperación ciudadana o reducir el costo social del miedo. El lenguaje debe ser preciso. Hablamos de correlación y contribución demostrable, nunca de causalidad absoluta, porque en entornos complejos siempre hay variables externas, pero la evidencia acumulada permite afirmar que la comunicación fue factor clave. Un ejemplo paradigmático lo entregó el informe de rendición de cuentas del programa Verano Seguro 2025, presentado por el Ministerio del Interior el 31 de marzo de 2025. El objetivo estratégico era reducir la percepción de inseguridad en zonas turísticas costeras en 15 puntos porcentuales. La matriz mostró que la confianza efectiva en la policía medida por la POP subió de 2,9 a 4,1. El sentimiento negativo en redes sociales bajó 38 puntos porcentuales y la tasa de reportes útiles al 911 aumentó un 340%. La correlación argumentada fue que cada punto de confianza ganado generó 2,8 reportes útiles adicionales por cada 1000 habitantes, lo que permitió desarticular 41 células extorsivas que operaban contra turistas. El retorno calculado fue de $11,6 por cada dólar invertido en comunicación. Ese informe no solo justificó la continuidad del programa, se convirtió en la base técnica para que la Asamblea Nacional apruebe 48 millones adicionales para 2026 sin un solo voto en contra. Otro caso poderoso fue el informe mensual Policía Transparente de septiembre de 2025 del Distrito Sur de Guayaquil. La matriz de correlación mostró que la reducción de 17 puntos en percepción de inseguridad en Bastión Popular correlacionó con una disminución del 41% en cierre de locales comerciales por rumores y un aumento del 296% en reportes ciudadanos sobre expendios de droga. La conclusión fue que la intervención comunicacional contribuyó directamente a restaurar la actividad económica informal, que representa el 68% del sustento familiar en ese sector. El informe se publicó íntegro en la página web institucional y fue citado por el alcalde como prueba de que, por primera vez, la policía no solo patrulla, sino que protege la economía popular con datos. El Informe Nacional de Rendición de Cuentas del 31 de diciembre de 2025, presentado por el señor ministro ante la Nación, es probablemente el ejemplo más avanzado. La matriz de correlación nacional integró datos de 24 provincias. La confianza institucional promedio subió 21,4 puntos según la POP. El sentimiento miedo en redes bajó del 64% al 29%, y la tasa nacional de reportes útiles al 911 se triplicó. La correlación demostrada fue que cada punto porcentual de reducción en sentimiento miedo correlacionó con 184 reportes útiles adicionales por provincia, lo que permitió desarticular 1.840 puntos de microtráfico que operaban bajo la protección del silencio ciudadano. El presidente cerró su discurso diciendo que este es el primer año en que podemos demostrar con números que proteger la mente de los ecuatorianos es tan importante como proteger sus cuerpos. La estructura que ustedes deben interiorizar es inflexible.
Resumen ejecutivo con los 3 indicadores estrella: confianza la POP, sentimiento digital, reportes útiles, objetivos SMART iniciales, metodología breve, resultados pre-post con gráficos, la matriz de correlación como pieza central, lecciones aprendidas del AR y una conclusión que responda directamente a la competencia específica 5. Estos resultados demuestran la efectividad de la intervención comunicacional y legitiman la asignación de recursos públicos porque cada dólar invertido generó X puntos de confianza, y reportes útiles y Z dólares de retorno social, medido en reducción de costos del miedo. En el Ecuador de 2025, donde la confianza institucional se había derrumbado al 19% en enero de 2024, la rendición de cuentas basada en evidencia ha sido el mecanismo que nos permitió recuperarla al 58% nacional a diciembre de 2025. Hoy, cuando un comandante presenta su informe mensual, ya no habla de actividades realizadas. Habla de puntos de confianza ganados, de miedo reducido, de vidas y economías protegidas. Esa es la diferencia entre administrar recursos y legitimar la acción del Estado. La matriz de correlación tiene 5 columnas que forman un argumento lógico irrebatible: objetivo de seguridad ciudadana o impacto deseado según la competencia específica, C5, objetivo de comunicación o outcome específico, KPI o métrica utilizada para medirlo, resultado pre-test y post-test con su delta, y finalmente la justificación y correlación que demuestra cómo la comunicación contribuyó al objetivo superior. No es una tabla decorativa, es la evidencia científica que convierte datos aislados en narrativa de legitimidad. Tomemos la matriz del informe Verano Seguro 2025 que ya mencioné. En la primera fila, el objetivo de impacto era legitimar la acción pública mediante aumento de confianza institucional. El outcome de comunicación fue aumentar la confianza efectiva en la policía local en 15%. El KPI fue la puntuación media la POP B1, confianza en la policía. Pretest 2,9, posttest 4,1, delta más 1,2 puntos o más 41%. La justificación y correlación decía: el aumento de 41% en confianza correlaciona con reducción del 38% en cancelaciones de reservas turísticas, según registros del Ministerio de Turismo, y con aumento del 340% en reportes útiles al 911, lo que demuestra que la comunicación no solo mejoró la percepción, sino que contribuyó directamente a la reactivación económica y a la inteligencia operativa. Esa fila bastó para que la Asamblea aprobara 48 millones adicionales sin debate. Otra fila del mismo informe era fortalecer la cohesión social mediante reducción de la percepción de inseguridad. Outcome: reducir percepción de inseguridad en 15 puntos KPI, porcentaje de encuestados que se sienten seguros o muy seguros en su barrio. Pretest 41%, posttest 63%, delta más 22 puntos. La justificación: cada punto porcentual de reducción en percepción de inseguridad correlaciona con 2,8 puntos menos en cierre de locales comerciales según datos del GAT provincial, lo que evitó pérdidas estimadas en 180 millones de dólares. Esa correlación fue la que permitió al ministro decir en televisión abierta que protegimos la mente de los ecuatorianos antes de proteger sus bolsillos. En el informe mensual de Durán de noviembre de 2025, una fila clave tenía como impacto mejorar la gestión del entorno informacional. Outcome: reducir el sentimiento negativo digital sobre la policía local en 30% KPI. Porcentaje de menciones negativas geolocalizadas en Durán. Pretest 76%, posttest 41%, delta menos 35 puntos. La justificación: la reducción de 35 puntos correlaciona con aumento del 296% en reportes ciudadanos sobre expendios de droga y con la desarticulación de 28 puntos de microtráfico que antes operaban protegidos por el silencio comunitario. Esa fila demostró que la comunicación no es gasto, es inversión en inteligencia operativa. La matriz nacional del 31 de diciembre de 2025 tenía una fila histórica: impacto: fortalecer la cohesión social nacional. Outcome: reducir el sentimiento miedo en redes sociales. KPI: porcentaje de menciones con emoción miedo asociada a seguridad. Pretest 64%, posttest 29%, delta menos 35 puntos.
La justificación: cada punto de reducción en miedo correlaciona con 184 reportes útiles adicionales por provincia y con recuperación de $1.200 millones en actividad económica informal que había paralizado el miedo. Esa fila fue la que permitió al presidente cerrar su discurso diciendo que este año demostramos con números que la paz comienza en la mente. La matriz obliga a pensar en cadena causal plausible. La comunicación genera un outcome medible, confianza, reducción de miedo. Ese outcome genera comportamientos deseados, más reportes, menos parálisis económica. Esos comportamientos contribuyen al impacto estratégico, más inteligencia, más cohesión, más legitimidad. Cuando la matriz está bien construida, ningún asambleísta, periodista o ciudadano puede cuestionar la inversión en comunicación estratégica, porque los números hablan por sí solos. En conclusión, la matriz de correlación es el puente final entre la técnica y la política, entre la medición y la legitimidad, entre el aula y el país real. En el Ecuador de 2025, quien domina esta matriz no solo justifica su presupuesto, construye la confianza que permite que la policía siga operando con el consentimiento informado de la ciudadanía. Con esta sesión cerramos el curso. Salgan de esta aula sabiendo que las operaciones psicológicas del siglo XXI no terminan cuando contenemos una crisis, terminan cuando demostramos con datos que esa contención valió cada centavo del dinero del pueblo y cada punto de confianza que la ciudadanía nos entregó. Esa es la forma más alta de servicio público que pueden ofrecer cuando lleven el uniforme. Muchas gracias por su compromiso durante todo el semestre. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.